Ay, del chiquiritín metidito entre pan. Ay, perdón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Rincón Espiritual de Ángela. ¿Cómo estáis? Yo estaba ya con el espíritu navideño ya puesto aquí. Eh, unos momentos, unos días de reconciliación familiar, de ver a todas las personas que igual a lo largo del año no se ven. Bueno, es un momento bonito. Bueno, deciros que he estado muy resfriada, ¿vale? He pasado un resfriado enorme y voy a intentar usar lo menos posible el pañuelo, pero me vais a perdonar, pero es que es una cosa que ya yo soy rinítica de por sí y además, pues resfriada más. Y he pasado un resfriado tremendo. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van estas fiestas? Este vídeo probablemente sea el último vídeo del año, ¿vale? Y pues lo he querido pasar con vosotros y he querido hacer un análisis de una petición que me habéis dejado en comentarios, que ya sabéis, dejarme en comentarios qué peticiones de qué análisis queréis que hagamos de las cartas de famosos. Yo siempre recojo los comentarios y voy haciendo una lista que la tengo aquí. Aquí la lista, ¿vale? La tengo aquí y voy haciendo según vais pidiendo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hacer un análisis que nos lo ha pedido una persona, que ahora os lo pondré. Y vamos a ver, ya tenéis un vídeo en el canal sobre la muerte o la trascendencia, la transición en la astrología, la desencarnación o como queráis llamarlo. A mí no me gusta decirle muerte porque realmente lo único que muere es el cuerpo. El espíritu no muere, la energía no muere, la energía no puede morir. Entonces, más bien prefiero llamarlo transición, tránsito, desencarnación, pues algo así, ¿no? Y entonces nos había dejado el comentario una persona que nos decía, que lo voy a poner para que lo veáis, nos decía esta persona que se llama, a ver que me ponga un poquito más grande, a ver, aquí, se llama Rocío P7, nos pone un mensaje y nos dice, gracias por tu aportación, Ángela, gracias a ti, Rocío. Me encanta tu canal. ¿Podrías sugerirte hacer la carta del fallecido George Michael? Sería interesante también, perdón, sería interesante también que no supieran decir muy bien de qué murió. Bueno, pues nada, yo me he dado a la tarea de investigar y ver realmente, perdonadme, es que esto es una cosa que no, no la termino de dejar nunca. Me he dado la tarea de investigar. Y bueno, vamos a ver la carta de George Michael, el análisis lo tenéis en el canal. Si puedo, os lo dejaré aquí arribita, ¿vale? Y si no puedo, pues lo busquéis en el canal, porque si vais para abajo, para abajo, para abajo, tenéis el análisis de la carta de George Michael, ¿vale? Del cantante, que falleció pues muy tempranamente y ahora veremos el por qué. Vamos a analizar los tránsitos para ver el clima que había cuando falleció. Vuelvo y repito, es muy importante esto, que entendáis esto. Los tránsitos solo hablan del clima que hay en la carta, o sea, de qué, por dónde pueden ir las cosas, ¿vale? Por dónde, una idea, haceros una idea con los tránsitos. Pero los tránsitos de por sí no predicen nada, no son herramienta de predicción, no son una herramienta para poder saber si una persona va a desencarnar o no, o sí o no. Realmente eh, no encontraréis ningún astrólogo que os diga la fecha o el día o la hora de el fallecimiento de nadie, porque podemos equivocarnos muy fácilmente. Son unos cálculos matemáticos muy. Hoy lo vamos a reducir un poquito, porque si no, pues estamos aquí todo el día, pero son unos cálculos matemáticos muy de astrología muy avanzada y eh, evidentemente, pues para las personas que estáis empezando a estudiar astrología o que queréis aprender astrología, pues sería una cosa muy demasiado compleja de momento, ¿no?
Entonces, pues lo que vamos a hacer es analizar, ver los tránsitos para ver el clima, ver las direcciones primarias, que estas sí no son un método de predicción. Vamos a ver también la revolución solar para el año que George Michael se fue, que también es otra herramienta de predicción, la revolución solar. Y vamos a ver eh, y la carta natal para ver natalmente cómo estaban posicionados los planetas, porque vamos a averiguar bastantes cosas y vais a ver cómo se hace el análisis para saber realmente de qué murió, de qué trascendió, por qué y la razón, que normalmente también está, dependiendo del signo, la casa y todo lo que os voy a explicar. Entonces, bueno, nada, poneros cómodos, perdonadme el pañuelo, ¿eh? Esto me da mucha cosa, pero perdonadme. Poneros cómodos, así, poneros cómodos, y vamos a empezar el análisis de hoy, ¿vale? Muchas gracias, Rocío, por dejar tu comentario. Ya sabéis, si queréis vuestro análisis, dejar vuestro comentario y yo lo anoto en mi libreta y lo pongo, ¿vale? Y lo voy haciendo según me vais pidiendo. Si os gusta el vídeo, si os gusta el contenido, pues suscribiros al canal, darme un me gusta, no cuesta nada, a mí me ayudáis muchísimo a que el canal siga, que YouTube lo mueva el vídeo, a que más gente aprenda astrología, pero astrología real, astrología verdadera. Y aquí me tengo que poner otra vez seria también, porque de verdad, em, hacer horóscopos. Veo a astrólogos en YouTube que no llevan 2 días en la astrología, que incluso, que incluso escriben libros de astrología. Y luego en YouTube van y hacen un vídeo de los horóscopos del año y cómo le va a ir a cada horóscopo, a cada signo solar, que sería el horóscopo, durante el año. Y digo, no puede ser. O sea, esto no es astrología. Esto no es astrología. Que me digas que lo haces para tener más likes, tener más vistas, tener más seguidores. Hasta ahí lo puedo entender, pero no le llames astrología, porque eso no es astrología. Los horóscopos en sí no predicen nada. O sea, no puede, no, a ningún Piscis le va a caer igual la predicción que está dando el astrólogo desde su punto de vista, desde su punto geográfico y de todo lo demás. O sea, es imposible que a nadie le sirva. O sea, le va a servir al 1% de las personas. El otro resto del 99% no va a dar ni una. Pero no por nada, sino porque cada pisciano es un mundo, cada Aries es un mundo, cada Capricornio es un mundo y cada carta es única y irrepetible para cada persona, igual que las personas. O sea, un pisciano no es el mismo pisciano con un sol en casa 8 que con un sol en casa 12 que con un sol en casa 4. Entonces, no me puedes hacer una predicción de cómo le va a ir a Piscis durante todo el año 2026 porque mm, no sabes dónde tiene el sol la persona, para empezar, y el sol es una 12ª parte de la carta natal. Solo. Es importante, pero es una 12ª parte de la carta natal. Nada más. Y me tengo que poner seria porque de verdad veo astrólogos que están en YouTube, que tienen miles de seguidores, no digo que no, y además me alegro por ellos, que les vaya bien, y yo me alegro siempre de que las personas les vaya bien. Que tienen libros escritos incluso, y em, que luego van y hacen estos vídeos. Y digo, pero ¿y esto a qué viene ahora? O sea, esto no es astrología, esto no lo hacía Morín de Villafranche, esto no lo hacía George Santares, esto no lo hace el gran Tito Maciá hoy en día. Por cierto, tengo un secreto que contaros. El 2025 viene cargadito de sorpresas en el rincón espiritual de Ángela. Y os voy a adelantar una que no está de todo cerrada, pero es muy posible que pase, y es que nos visite en el canal el gran Tito Maciá. Tito Maciá es
de los astrólogos que hay ahora mismo en el mundo, es uno de los mejores astrólogos. Jamás le veréis hacer horóscopos, ¿eh? Jamás le veréis hacer horóscopos y además es que detesta esto. O sea, no. Eh, mm, Tito Macía es un astrólogo maravilloso, tiene un montón de libros escritos, yo los tengo todos, ¿vale? Y es maravilloso su forma de enseñar astrología, su forma de dar, o sea, él da conferencias por todo el mundo, Argentina, México, toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, hace por todos los sitios, o sea, y poder tenerlo en el canal va a ser algo, un regalo para el 2025 para mí y para todos vosotros, yo creo, ¿vale? Todos los que sois amantes de astrología tener a Rantito Macía adelante para poder preguntarle algunas cosillas, eh, pues va a ser toda una experiencia, la verdad, y ojalá se dé en este 2025, ¿vale? De todas maneras, tenéis las páginas de Facebook, ¿vale? De Tito Macía, tenéis el canal de YouTube de Tito Macía y, bueno, en Facebook y en todos los sitios, pues yo soy colaboradora estrella de Tito Macía porque, bueno, más que nada es como mi maestro, ¿vale? Y es un referente que yo tengo de astrología seria y astrología verdadera, que tenéis un vídeo por el canal también que se llama La verdadera astrología y ahí vais a poder ver cómo no tiene nada que ver ni con horóscopos, ni con tránsitos, ni con nada de eso, ¿vale? Entonces, nos volvemos a lo que estábamos y vamos a empezar con el análisis, ¿vale? Vamos a empezar con el análisis de la carta natal de George Michael, ¿vale? Vamos a poner la fotito de George Michael, que yo no la he puesto. Foto de George Michael. De George Michael. Bueno, aquí lo tenéis al gran. Bueno, ya yo creo que todos lo conocemos, ¿no? A George Michael. Ya lo tenéis aquí. Eh, bueno, la verdad es que si nos vamos a la Wikipedia y leemos un poquito de él, ¿vale? Espera, voy a ver que estáis viendo la pantalla porque si no, a veces me quedo hablando sola y digo, no puede ser. Vale. Bueno, él tenía, se llama George Kiriakos Paranoi. Esto ya me pasó cuando hice el análisis de la carta, que el nombre es un poco, aquí lo tenéis, el nombre es un poco complicado, ¿vale? Nació en East Finchley, Middlesex, imaginaos los nombres, el 25 de junio de 1963 y murió en Oxfordshire el 25 de diciembre del 2016. Murió en Reino Unido, ¿vale? Conocido como George Michael, fue un cantante compositor británico, saltó a la fama de la década de 1980 cuando formó el grupo Wham! Wham! Junto a su amigo de escuela Andrew Ridgell. Su primer sencillo en solitario, Careless Whisper, fue lanzado cuando formaba parte del dúo y vendió cerca de 6 millones de copias en todo el mundo. Fue un verdadero icono del pop. Michael es reconocido por su fuerza creativa en la composición, interpretación vocal y puesta en escena. Su trabajo cubre variedades de la música pop, desde baladas hasta las canciones funky y dance. Vamos a irnos, porque ya tenemos el análisis de la carta, ya os digo, os vais para atrás en el canal y tenéis el análisis de la carta, ¿vale? Vamos a irnos a la muerte de George Michael, que es lo que nos preguntaba Rocío. Y entonces vemos que el 25 de diciembre del 2016, Michael falleció a los 53 años en su residencia ubicada en Goring-on-Thames, Oxfordshire, en Inglaterra. En un principio las causas que originaron su deceso eran desconocidas, pero el 27 de diciembre su manager informó que había muerto mientras dormía debido a un fallo cardíaco. Finalmente, el informe médico del forense Darren Salter, que fue compartido el 7 de marzo del 2017, día de mi cumpleaños, por cierto, explicitó que las causas que llevaron a su fallecimiento se debieron a una cardiopatía dilatada con miocarditis. Cardiopatía dilatada es un trastorno caracterizado por hipertrofia y dilatación progresiva del corazón, causando debilidad a tal punto de disminuir la capacidad de bombear. O sea, el corazón se hace tan grande que ya no puede bombear bien y no puede mandar toda la sangre al cuerpo, ¿vale?
Y la miocarditis es un término médico que describe la inflamación del miocardio, que es una parte del corazón, que es la porción muscular del corazón, porque por lo general es debida a una infección viral o bacteriana y se presenta como dolor de pecho, signos repetitivos de insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Y también tenía esteatosis hepática, que esto es hígado graso, ¿vale? La esteatosis hepática es el hígado. Esto es una. Lo del hígado graso es una enfermedad que ahora se está poniendo muy de moda, desgraciadamente, por muchas razones, por la alimentación, por el sobrepeso, por las medicaciones, porque hoy en día el recetar medicamentos es como la que va al supermercado y compra 4 kilos de mandarinas. Recetan medicamentos para todo. Y esto, aparte de la alimentación que lleves y de las enfermedades de base que tengas y de tu edad, pues es una patología que pues se suma, ¿no? Digamos que se suma. No es una patología que digamos, que mate, no es así, no es una patología que mate, pero ya se suma la cardiopatía dilatada y miocarditis. Estamos hablando del corazón, por eso leemos todo esto. Estamos hablando del corazón y del hígado, ¿vale? Normalmente la esteatosis hepática o hígado graso no produce muerte, pero sí produce otras enfermedades que van asociadas a él, ¿vale? El hígado llega a un momento que está rodeado por tanta grasa que no puede cumplir la función de su función, que es limpiar el organismo de todas las eh, pues los desechos que haya en la sangre, no puede limpiar bien la sangre, digámoslo así, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya vemos que murió de una cardiopatía dilatada con miocarditis y esteatosis hepática o hígado graso, ¿vale? Y que murió mientras dormía debido a un fallo cardíaco. Bueno, pues vamos a ver su carta natal, porque aquí el lenguaje que sabemos, como sabéis, es la astrología. Y aquí nos vamos a ver, y aquí he preparado yo su carta natal. La base de datos es de astro.com, contrastada con AstroSeek y con AstroWorld, ¿vale? Con el programa profesional AstroWorld. Entonces, él nació el 25 de junio de 1963 a las 6 de la mañana. Perdón. Cuando veáis horas redondeadas, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, normalmente probablemente haya minutos arriba o minutos abajo, ¿vale? Probablemente no sea, puede pasar, pero es bastante difícil que sea, ay, perdón, que sea justamente a las 6 de la mañana cuando nació. Puede ser, porque hay niños que nacen a las 12 de la noche y hay un dilema de qué día le pongo que nacemos, o el día anterior o el día posterior. O sea, ¿cómo lo hacemos? Pues esto pasa también. Eh, pero bueno, tiene que coincidir también hora, minutos, ¿vale? Porque si son las 12 y treinta minutos, estamos hablando ya del día después. Pero pasa, ¿eh? Y lo he hablado con compañeras mías. Yo pues, tengo compañeras en el hospital materno-infantil y sí, apuntan. Ahora en España sí que se tiene mucho más en cuenta lo de apuntar las horas de nacimiento, ¿vale? Antes no se tenía muy en cuenta esto en España, ¿vale? Sin embargo, en Argentina, México y en estos países sí que se tenía muy en cuenta y de hecho se entregaba la partida de nacimiento junto con tu carta natal, ¿vale? Que esto me hacía mucha gracia cuando lo supe, ¿no? Entonces, vamos a ver la carta de George Knight, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo por aquí, ¿vale? Para ver el fallecimiento, para ver la qué ha pasado, por qué se ha ido tan rápido, por qué se fue a los 53 años, tenemos que irnos primero a la carta natal y tenemos que buscar, tal como nos dice, que yo lo tenía por aquí preparado y otra vez tampoco me ha salido. George Antares. Manual de George Antares. Este manual lo podéis descargar
A ver si se quita esto de aquí. Lo podéis descargar en internet y es maravilloso, ¿vale? Este manual de George Antares, ¿vale? Y aquí nos dice la salud y la longevidad, ¿vale? Entonces, lo que nos dice George Antares es, la salud será buena si estos tres puntos, Sol, Luna y Ascendente, están bien aspectados por todos los, sobre todo por los benéficos, y si no reciben malos aspectos, sobre todo por los maléficos. En el caso contrario, la constitución y la salud serán malas. Habrá que fijarse sobre todo en el ILEG, Sol, Luna, cerca de los ángulos y si no en el ascendente. Os explico qué es el ILEG. El ILEG es el dador de vida. Es, digamos que, la vida que tenemos, ¿vale? Luego está el planeta Alcocoden, que es el que da los años de vida que vamos a vivir, ¿vale? El que, digamos, el ILEC es nuestra vida, ¿vale? El planeta o planeta punto matemático, porque el ILEC puede ser Sol, Luna, punto de fortuna o primer grado del ascendente, parte, o el ascendente mismo, ¿vale? Tiene que ir en ese orden. Quiero decir, o es el Sol, o es la Luna, o es el parte de fortuna, o es el primer grado del ascendente. ¿Por qué tiene que ser así? Y ahora os explicaré por qué tiene que estar situado en unas casas, o sea, no puede estar situado en cualquier casa el ILEG, ¿vale? Pero esas cuatro cosas, Sol, Lunas y Ascendente y Rueda de la Fortuna, que aquí no lo añade George Antares, pero la Rueda de la Fortuna también podría ser un punto ILEG, ¿vale? Hay que saberlo en una carta natal para saber en qué momento se aflige ese ILEG, ¿vale? Porque cuando una persona desencarna, se juntan muchísimas cosas, ¿vale? Por eso es muy difícil el descifrarlo. Se juntan muchísimas cosas, pero el planeta ILEG siempre está afligido. Siempre está afligido en el momento del fallecimiento. O sea, siempre hay una aflicción muy fuerte de planetas maléficos. O del planeta Anareta, que es el planeta matador, ¿vale? Que también está, también existe. Entonces, dice, em, también hay que examinar la casa 6 para las enfermedades cortas y de duración media y de los trastornos de todo tipo y a menudo indica la causa y la evolución de las enfermedades. Luego la casa 12 informa sobre las enfermedades largas que requieren hospitalización y a veces intervención quirúrgica. Esto es lo que yo os digo siempre, que en la casa 6 vemos las enfermedades agudas curables y las enfermedades crónicas no curables en la casa 12, en la cúspide de la casa 12, en el signo en el que caiga y qué parte del cuerpo rija ese signo, veremos eh, qué predisposición hay energética para tener según qué enfermedades, ¿vale? Esto no es una sentencia. Acordaros siempre, la carta natal no es una sentencia. Nosotros somos mucho más que una carta natal, ¿vale? Y además, tengo que decir que a través de la experiencia he visto que influyen otras energías también, ¿vale? Por poneros un ejemplo, muchos teníamos muy claro el momento en el que el Papa antiguo, el Papa Francisco, iba a desencarnar, ¿vale? Ya lo teníamos más que ajustado bastantes astrólogos. Em, pero sin embargo se fue 2 semanas después. ¿Hubo fallo en el cálculo matemático? No, no hubo fallo en el cálculo matemático, pero influyen otras cosas, ¿vale? Hay otras energías que influyen. No solo somos una carta natal, somos mucho más. La carta natal nos da la aproximación, ¿vale? Fijaros que teníamos claro una fecha y falleció 2 semanas después. Tampoco nos fuimos muy largo, ¿vale? La situación del ILEG, del planeta ILEG. La situación del ILEG y del ascendente en los signos de corta y larga ascensión. Bueno, los signos de corta y larga ascensión son los signos que para ascender por encima del horizonte tardan más o tardan menos, ¿vale? Por ejemplo, Leo es un signo de larga ascensión. ¿Qué quiere decir? Que el ascendente Leo tiene mucha más resistencia
frente a enfermedades predispuestas. Sin embargo, un ascendente Piscis es de corta ascensión. Piscis, la constelación de Piscis asciende muy rápido y entonces pues se dice que es de corta extensión y las enfermedades le pueden afligir bastante más fácil. Hay ascendentes, acordaos que el ascendente es el cuerpo, hay ascendentes de corta y larga extensión, ¿vale? Pero esto ya es meternos demasiado. Vamos a hacerlo más fácil. Eh, ¿Veis? Desde el punto de vista de la fortaleza de la Constitución, los signos de Cáncer, de Piscis y de Capricornio son los más débiles, pero no porque, a ver, vamos a ver, ¿eh? No porque no haya, tiene que haber otros factores. Esto es como una norma general, no quiere decir que el ascendente Piscis, el ascendente Capricornio, el ascendente Cáncer sea sí o sí débil, físicamente me refiero, no. Tiene que haber otras composiciones, porque puede ser un ascendente Piscis, pero luego tener un Sol muy fortalecido o una Luna muy fortalecida, un ILEG muy fortalecido y no tener una longevidad eterna. Entonces, vale, vamos a ver porque yo quiero encontrar aquí. Eh, eh, em, vale, el planeta Ileg, ¿vale? No, esto es el planeta Nareta, ¿vale? Para que un planeta sea Nareta, planeta matador, no debe necesariamente ser maléfico, ya que un planeta benéfico, mal aspectado, también puede serlo. Para que sea planeta, el planeta Nareta ha de estar situado en el siguiente modo por orden de importancia. Debe estar en la casa 8, ser maestro de la casa 8, o sea, la cúspide de la casa 8, si empieza, por ejemplo, en Cáncer, sería la Luna, el planeta Nareta, porque la casa 8, la cúspide empieza en Cáncer y la Luna rige Cáncer, ¿vale? Entonces, habría que ver la cúspide de la casa 8. Debe estar en casa 8, ser maestro de la casa 8 eh, en ese orden, ¿vale? Eh, entonces, vamos a ir porque yo quería ver... eh, eh, vale. Bueno, la vida será larga cuando los dos luminares, la luna y el sol, no estén opuestos ni conjuntos, o sea, ni luna llena ni luna nueva hayas nacido, ¿vale? Y, o sea, quiere decir, me refiero a exactas, ¿vale? Que estén en conjunción, habla de 5 grados o menos del sol con la luna, o en oposición, la misma fórmula, de 5 grados o menos de esa oposición. Si el Sol está a 20 grados y la Luna está en el grado opuesto a 23, hay 3 grados de orbe, con lo cual sí que está en oposición, ¿vale? No está en una posición aplicativa, pero sí está en oposición. Cuando uno de los dos, la vida será larga cuando los dos luminares no estén ni opuestos ni conjuntos y cuando uno de los dos sea ILEG, situado en casa 1, 7 y 10. Bien situado en signo y bien aspectado cuando el ascendente esté en un sitio resistente y bien aspectado. Vale. Pues nos vamos a ir a la carta de George Michael. Hemos quedado que el planeta Ile, ya se me ha ido esto otra vez. Hoy, a ver, no estoy aquí. Vale. 1, 7 y 10. Bueno, el planeta Ile puede estar en alguna casa más, ¿eh? No es necesariamente la 1, la 7 y la 10, porque nos nos restringe bastante. La casa 3, por ejemplo, también serviría, aunque es una casa cadente, porque las casas están, em, la casa angular, que es la que son las casas que rigen los ángulos, ¿vale? Ascendente, descendente, medio cielo y bajo cielo. Todas esas casas, la 1, la 4, la 7 y la 10 son casas angulares. Las casas sucedentes suceden después de las angulares son las que están después de las casas angulares, que sería la 2 por ejemplo, en este caso. Y las casas cadentes serían las casas que no son ni angulares ni sucedentes, están después, ¿vale? Entonces sería la 3 la 6 la 9 y la 12, ¿vale?
casas cadentes, ¿vale? Entonces, como hemos visto, el planeta Ileg, fijaros lo que hay que ver, para que alguien diga por un tránsito que algo se va a pasar o algo va, fijaros lo que hay que ver, ¿eh? Para que un planeta sea Ileg tiene que estar en la casa 1, 7 o 10, nos ha dicho George Antares, ¿vale? 1, 7 o 10. Bueno, vamos a ver. En la carta de George Michael, por este orden, si es un hombre, el Sol, si es una mujer, la Luna, ¿vale? Puede ser que tenga un hombre planeta Ileg la Luna y puede ser que una mujer tenga un planeta Ileg el Sol, pero tomamos esa referencia. Sol, hombre, Luna, mujer. En este caso, el Sol de George Michael está en la casa 12. Está en una casa cadente, está en una casa maléfica, patógena, está en una casa de agua. Las casas de agua, la 12, la 4 y la 8, son casas que no son muy, digamos, benéficas, ¿vale? Está en una casa que no puede ser, no es candidato, el Sol no puede ser candidato, ¿vale? Tiene que estar en la 1, la 7 o la 10 y yo añadiría también la 2, por ejemplo, la 11 también podría ser, la 9 también podría ser candidato. Entonces, como el Sol no puede ser el planeta Ilek de George Michael, porque está en casa 12 y esa casa es una casa que no es candidata a ser planeta Ilek el Sol, pues nos vamos a ir a buscar la Luna. Y la Luna la vemos que está, ¿no? A ver, esto está a menos de un grado de la cúspide de la casa 3. Bueno, aquí, eh, pues podríamos ver que sí, sí podría ser la Luna. Porque si nos vamos al punto de fortuna, el punto de fortuna está muy, muy afligido por tres maléficos, ni más ni menos. Está demasiado afligido, ¿vale? Entonces yo tiraría más por la Luna como planeta candidato a ser Ileg, dador de vida, Ileg, ¿vale? O sea, el planeta que nos permite vivir, digámoslo así, ¿vale? Entonces, este sería el planeta Ileg de George Michael, la Luna. El planeta Alcocoden es el planeta que nos da no la vida, sino los años de vida, ¿vale? Y este planeta hay una fórmula para calcularlo que es muy compleja, pero yo os voy a enseñar aquí algo que es mucho más sencillo para calcular el planeta Alcocoden, y es que si sabemos el planeta Ileg, que es la Luna, la carta de George Michael, y además creo que George Michael tenía un carácter muy lunático, me refiero a emocional, sensibilidad, etcétera. Sí me parece un planeta Ileg, la Luna. Entonces, para saber el planeta el Cocoden, tenemos que ver quién aspecta mejor a la Luna. Esa sería la fórmula más fácil. La fórmula más complicada no os la voy a enseñar porque si no estamos aquí toda la mañana. Pero esa sería la fórmula más fácil. Entonces, ¿quién aspecta mejor a la Luna? ¿Vale? En esta carta. Pues quien mejor le aspecta es Júpiter. ¿Vale? Júpiter, como Alcocoden, aspecta mejor al Ileg la Luna, ¿vale? El planeta Ileg la Luna. Entonces, el Ileg está está en trígono con Júpiter, ¿vale? Luego habría que ver otras cosas, disposición, ascensión, bueno, habría que ver muchas cosas más, pero una fórmula para que lo veáis más sencillo y más rápido es ver quién, primero identificar el planeta Ileg, que ya os digo que puede estar en la casa 1, 2, 3 añadiría yo, la 7, la 9 y la 10, ¿vale? Y la 11, la pondría yo también la 11, ¿vale? Los que no, casas de agua, no. Casa 6 tampoco, porque son casas patógenas, son casas donde se ven enfermedades. No, fuera. Casa 4 es una casa de agua, es una casa de final. La casa 4 es donde vemos el final de la vida, ¿vale? Tampoco, no puede ser. Entonces, esas son las casas más o menos que yo os diría que tomaréis como referencia. Entonces, para ver el Alcocoden, pues muy sencillo. ¿Veis qué planeta aspecta mejor al planeta Ilek? Que en este caso es Júpiter. Y para ver el planeta Anareta, pues nos decía yo Santares que teníamos que ver.
que estuviera en casa 8 o que fuera regente de la casa 8. La casa 8 comienza en Acuario. Para averiguar todas estas cosas, no podemos ir a astrología moderna. Tenemos que ir a la astrología tradicional o helenística. ¿Por qué? Porque es la astrología que predice. La astrología moderna no predice nada, ¿vale? Solamente da el clima, ya está. No predice nada. La astrología tradicional o helenística es la real, es la que tenéis que aprender, si queréis. Luego se puede aprender la moderna, pero como base hay que tener la astrología tradicional o helenística, es muy importante, porque si no, si os vais a la moderna, ya son demasiadas cosas. Y además creo que con la tradicional hay muchísimas temáticas por aprender en la astrología tradicional como para iros a la moderna. O sea, y además la astrología moderna ya os digo que no predice nada. La astrología tradicional o helenística es la que se ha estudiado durante miles de años por muchas culturas. ¿Vale? Entonces, el planeta Alcocoden lo tenemos. El planeta Ileg también. El planeta Nareta, pues en la casa 8 no hay planetas, está el punto de infortunio, pero no hay planetas. Entonces, ¿quién manda? Como nos ha dicho George Antares, como nos dice George Antares, eh, ¿dónde está? El planeta Nareta debe estar en casa 8 o ser maestro de la casa 8, ¿vale? Entonces, ¿quién es el maestro de la casa 8 en esta carta? Como está en Acuario, el maestro es Saturno, porque Saturno es el regente natural de Acuario. No es Urano, es Saturno el regente natural de Acuario. Y para ver este tipo de cosas hay que trabajar con la astrología tradicional. Yo he sacado todos los planetas, ¿vale? Los modernos también, Urano, Neptuno y Plutón, ¿vale? Pero normalmente estos se dejan fuera, ¿vale? Porque al trabajar con la astrología tradicional no puedes trabajar con otros planetas que no sean hasta Saturno, ¿vale? Entonces, la casa 8 comienza en Acuario. El regente de Acuario natural es Saturno. Y Saturno está precisamente, para que veáis cómo son las cosas, está precisamente haciendo un fatal aspecto en la carta de George Michael al Ileg. Está haciendo una oposición y además una oposición que si la luna está a 20 grados, Saturno está a 22, con lo cual es una oposición casi, casi aplicativa. ¿Por qué? Porque están 2 grados de diferencia esa oposición, 20-22, ¿vale? Entonces, Saturno es el planeta Anareta y además, si por si fuera poco, está aspectando fatalmente al Ileg, o sea, lo está afligiendo al Ileg. Tenemos el planeta Alcocoden, que es el que da los años, pero el Alcocoden no es el que dice hasta aquí hemos llegado. El que dice hasta aquí hemos llegado es el planeta matador o planeta Anareta, que es Saturno. Y además coincide con que es el maestro del tiempo, Saturno, ¿vale? Saturno de por sí es un planeta maléfico. Yo me río mucho cuando dicen esto de que Saturno es un maestro, de que Saturno te enseña, de que yo es que siempre lo digo. Saturno es un planeta maléfico, lo ha sido toda su vida y lo seguirá siendo toda su vida. Em, Saturno hace desencarnar a las personas. Saturno sí te enseña a golpes. O sea, ¡pum! Te caes, viene una mala dirección primaria de Saturno, patapam, batacazo. Porque además Saturno es de caídas, ¿eh? Saturno es el planeta de las caídas. Las caídas son de Saturno. Entonces, te caes, te partes una pierna y Saturno te está enseñando. Vale, pero te está enseñando a través del dolor. Entonces, yo, la verdad, sinceramente, que digan que es un maestro, no sé qué, no sé cuántos, pues yo no estoy muy de acuerdo. La verdad, ¿qué queréis que os diga? Entonces, de toda la vida, miles de años, Saturno ha sido el planeta maléfico. Y chimpún, y se acabó. ¿Vale? Entonces, no solo es maestro de la casa 8 el planeta Anareta, sino que además aflige a Lilith. Con lo cual, ya estamos viendo aquí que hay una aflicción por nacimiento muy, muy negativa a Lilith. Pero es que además,
lo que hemos leído antes, el ascendente es un ascendente cáncer. ¿Y qué pasaba con el ascendente cáncer? Que nos decía George Antares. Eh, mm, 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 mm. Estoy cogiendo el manual de George Antares por poner uno, pero hay muchos libros que hablan de esto, ¿eh? ¿Dónde estaba? Eh, mm, 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 mm. A ver, sobre los ascendentes. Bueno, habíamos leído antes, y ahora no lo encuentro, pero habíamos leído antes que, que existen los planetas de larga ascensión, los signos de larga ascensión, perdón, y los planetas y los signos de corta ascensión. En este caso hemos leído que Cáncer es un signo de corta ascensión, con lo cual es un signo más débil, eh, predispuesto a tener más debilidad a según qué enfermedades, ¿vale? Entonces, tenemos ya aquí varias cosas. Primero, la Luna es el planeta Ileg. El Alcocoden o dador de años es Júpiter. Muy buen planeta, pero Saturno es regente de la casa 8, planeta Nareta, y además está afligiendo a la Luna en la carta natal. Si no la estuviera afligiendo, probablemente George Michael hubiera vivido más años. Pero al estar afligiendo ese Saturno al Ileg, ya, y además, si sumamos a ello el planeta, el ascendente Cáncer, que es un ascendente de corta ascensión, o sea, quiere decir que asciende muy rápido, ¿vale? Pues se nos hace la tormenta perfecta, ¿vale? Entonces, pues habiendo visto esto, porque ya os digo que el análisis de la carta la tenéis, habiendo visto esto, que es parte muy importante, planeta Ileg, planeta Alcocoden y planeta Nareta. Nos vamos a ir a ver, primero vamos a ver los tránsitos de fallecimiento para ver el clima que había cuando falleció, que falleció el día de Navidad, por cierto, el día de Navidad falleció, 25 del 12 del 2016, ¿vale? Y estos son los tránsitos, ¿vale? Los tránsitos nos hablan del clima que había, ¿vale? En la carta de George Michael. Ya vemos que Plutón, por usar un poco la astrología moderna, Plutón estaba en conjunción al descendente y en oposición al ascendente, ¿vale? Pero Plutón no es el planeta Nareta. Plutón no es el que dice hasta aquí hemos llegado. Es Saturno. ¿Y dónde estaba Saturno en tránsitos? Pues estaba aquí tan tranquilo, Saturno, estaba aquí, para que veáis con los tránsitos, estaba aquí Saturno tan tranquilo, ¿vale? Sin hacer, bueno, haciendo aspectos, estaba haciendo un buen aspecto eh, a, al Ileg, a la Luna, ¿vale? Estaba haciendo un buen aspecto, fijaros, estaba haciendo un trígono por tránsito, estaba haciendo un trígono al Ileg y poco más, un quincuncio al nodo norte, bueno, por tránsitos, como veis, no se ve nada. O sea, no hay nada que tú puedas decir en tránsitos que esta persona se va a ir. No podemos hacer un análisis con eso, ¿vale? Para que veáis. Lo que sí que estaba arriba de la carta, y esto sí que es importante decir, que estaba arriba de la carta Urano, ¿vale? Urano normalmente trae cosas inesperadas e inoportunas, ¿vale? Por ese orden. O inoportunas e inesperadas. De repente, ¿vale? Trae estos cambios repentinos Urano. Entonces, Urano estaba en tránsitos, estaba afectando y cuadrando en cuadratura al nodo norte, al nodo sur, y Júpiter, el planeta Alcocoden o dador de años, estaba también aspectando Júpiter por tránsito, abajo de la carta, aquí lo tenéis, estaba aspectando también a los nodos, con lo cual los nodos estaban afligidos por Urano, el nodo norte, el nodo sur, que son muy importantes también estos puntos matemáticos. Estos son puntos matemáticos, nodo norte, nodo sur. Tenéis un vídeo también en el canal sobre los nodos.
Si os está gustando el vídeo, por cierto, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor, ¿vale? Es muy importante, es un toquecito en un botón, por favor. Entonces, continuamos. Júpiter estaba, Urano estaba por tránsitos, estaba haciendo un aspecto tenso a los nodos de la Luna, que también nos hablan de la misión de vida y también nos hablan también pueden hablarnos del final de la misión, ¿vale? También nos pueden hablar de eso. Y eso sería más o menos el clima que había en los tránsitos, como un final inesperado en la misión de vida, ¿vale? Y el planeta Alcocoden, que hemos visto en la carta natal, estaba afligiendo tanto al nodo norte como al nodo sur, como diciendo, los años, pues la misión de vida ya está concluida con los años y vamos a ver qué pasa. Pero con esto, con los tránsitos, no podemos hacer absolutamente nada. Pero ya vamos viendo un poco el clima, que es lo que quiero que entendáis con los tránsitos. Vemos el clima, no vemos nada más, ¿vale? Entonces, nos vamos a ver ahora la revolución solar, ¿vale? Del año en que George Michael murió. Que la revolución solar sí es una técnica que puede predecir el clima del año, los acontecimientos que pueden surgir en el año, ¿vale? Eso es la revolución solar, que por cierto, si queréis una lectura de vuestra revolución solar, me escribís aquí abajito en el email que dejo y nos ponemos en marcha. También tenéis vuestra lectura de carta natal propia, si queréis, y pues los cursos que tengo activos y lo que sea, lo que sea que necesitéis, aquí estoy. Me escribís aquí debajito en el email que os dejo y con toda con todos los cursos, con todo lo que tenemos en el Rincón Espiritual de Ángela y ahí nos ponemos en marcha. Entonces, la revolución solar, vamos a mirar. Vale. Bueno, la revolución solar, estamos hablando que se formó. Eh, Fijaros que George Michael nació el 25 del 6, se formó el 24 del 6. No siempre la revolución solar, o sea, no siempre la revolución solar coincide con el día del cumpleaños, ¿vale? Porque hay que ajustar relojes. Entonces la astrología lo ajusta. Y en este caso, George Michael tenía su revolución solar, comenzaba su revolución solar oficialmente porque la revolución solar 15 días antes ya empieza, incluso un poco antes, ya empieza a surtir efecto, ¿vale? Ya se empieza a sentir. Entonces, fue el 24 del 6 del 2016, fue cuando se formó a la 1:32, y esta es la revolución solar que tenía George Michael. Entonces, ya estamos viendo, para empezar, que el ascendente de la revolución solar, que está aquí, ¿vale? Es Aries. O sea, cumplía un rol, cada año cumplimos un rol diferente de signo, aunque el ascendente de base no cambia, ¿vale? Porque siempre trabajamos con la carta natal por dentro, pero por fuera, cada año cumplimos un rol, ¿vale? Un signo y nos adaptamos a esa energía. Entonces, el retorno solar nos dice que tenía un retorno solar en Aries, ¿vale? Ahí estaba, curiosamente, el Alcocoden en Aries. El Alcocoden está regido por Marte, porque Marte es el regente de Aries, ¿vale? Y en el ascendente estaba Urano. Urano en un signo violento. Aries es un signo violento, ¿vale? Hay signos violentos y signos más pasivos, ¿vale? Aries es un signo violento. Catalogado así en astrología, no porque todos los Aries vayan a ser violentos. Vamos a comprenderlo, ¿eh? Catalogado así, es un signo de acción. O sea, son los que accionan todos los ascendente Aries, accionan todo, ¿vale? Entonces vemos que en el ascendente ya estaba Urano avisando de que algo inoportuno o inesperado iba a suceder en ese año, ¿vale? Algo iba a pasar. Ya Urano estaba aquí, arribita de la carta,
Por accidente dignificado se dice, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un planeta está arriba de la carta, cobra dignidades. Fijaros que la carta de George Michael, que os he sacado las dignidades también, el planeta con más dignidad es Mercurio, ¿vale? Porque tiene, perdón, Mercurio no, Saturno, perdón, es Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno está en su signo, en Acuario, y en triplicidad está en su signo, está en su elemento, que es aire, ¿vale? Entonces suma 7 puntos. Saturno se convierte en el señor de la carta, además del regente del ascendente, que sería la luna. Fijaros, luna, regente del ascendente, luna y leg, hemos dicho. Señor de la carta, por dignidades, Saturno, que a la vez es planeta Nareta y que a la vez hace un mal aspecto a la luna, al regente del ascendente. ¿Vais viendo cómo todo se va colocando? Eh, es que la astrología, si la sabes leer, es muy comprensible. O sea, es muy matemática. 2 más 2 4. O sea, es muy matemática. Entonces, ya vemos que por accidente dignificado ese año estaba Urano muy activo y estaba además conjunción al ascendente. Urano es un planeta maléfico. Urano es un planeta que te vuelve medio loca o loco y te viene con cualquier cosa que no te esperas y te viene la bofetada, pues no sabe y no sabe ni por dónde te ha venido, ¿vale? Y es así Urano, ¿vale? Luego dirán que si tiene antenas y que si, pues yo qué sé, va mejor el internet cuando Urano está arriba de la carta. Perdón. Bueno, Urano es un planeta maléfico. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces ya estaba en el ascendente, en el cuerpo. Algo inesperado en el cuerpo iba a suceder y está en Aries. Aries rige la sangre. Rige también partes del corazón, ¿vale? Aquí ya vamos viendo algunas cosas. El corazón está regido por Leo, ¿vale? Curiosamente, el planeta Ileg, la luna, está en el signo de Leo, ¿vale? Y en la revolución solar vemos que, bueno, Plutón, lógicamente, como en tránsitos, pues sigue estando haciendo un aspecto hacia el ascendente, una oposición, Plutón. Saturno está, por revolución solar, está haciendo una oposición a planetas en casa 12, ¿vale? Como son Mercurio y Venus. Está haciendo una cuadratura el señor Saturno. Está haciendo, para que veáis lo bueno que es Saturno, está haciendo una cuadratura a todo este batiburrillo de planetas personales, Marte, transgeneracionales, exteriores, Plutón y Urano, y al punto de fortuna, por si fuera poco también, y está haciendo una cuadratura a un aspecto muy tenso y una oposición a planetas personales también. O sea, está Saturno ahí, dale que te pego, ¿vale? Marte, que es el regente del Alcocoden, regente porque Júpiter está en Aries, por lo tanto el regente de Júpiter es Marte. Marte, el regente del Alcocoden, está haciendo cuadratura a Saturno y está haciendo cuadratura a la Luna, ¿vale? Ya vamos viendo aquí que Saturno primero no está quietecito en esta revolución solar. Había un peligro real de que esta persona, George Michael, desencarnara. Había un peligro real, ¿vale? Y vemos que Marte, eh, regente del planeta Alcocoden, estaba haciendo malos aspectos tanto a la Nareta, o sea, como que lo estaba activando a ese planeta Nareta, y al Lilith también. O sea, estaba Marte, regente del Alcocoden, ahí, dale que te pego, con el planeta Nareta y el planeta Ileg, a la Luna por cuadratura y a Saturno por cuadratura también. La Luna no lo hagáis ni caso porque yo he puesto las 8 perdón, perdón, la Luna. Estamos en revolución solar, pensaba que estabas en tránsitos, vale. La Luna sí que hay que hacerle caso en revolución solar, ¿eh? Entonces, pero fijaros cómo se va formando este batiburrillo de cosas. El Alcocoden de la carta de George Michael de la Revolución Solar.
el planeta Alcocoden estaba en conjunción en casa 6 con el nodo norte, ¿vale? En la casa de la revolución solar estaba en una casa patógena de enfermedades agudas y además hacía conjunción a Marte, regente del planeta Alcocoden, ¿vale? Y la Luna estaba transitando por la casa 8 y empezando a hacer conjunción en la revolución solar a Saturno, ¿vale? O sea que cuando la Luna avanzara, el planeta Ileg estaría afligiendo al planeta Nareta o al revés, ¿vale? Entonces, ya vemos aquí que Saturno en la revolución solar ya estaba marcando que estaba activando al planeta Nareta, estaba afligiendo a planetas personales, estaba o activando a planetas transpersonales, transgeneracionales y a un planeta personal que es Marte, muy importante porque es el regente del arco Coden, ¿vale? Está activándolo. Y a su vez, Marte por revolución solar en casa 7 estaba haciendo una cuadratura al ILEG, ¿vale? Marte hacía una cuadratura al ILEG. Entonces, vale, pues hemos visto la revolución solar. Ya vemos que había peligro inesperado e inoportuno y Saturno estaba en casa 8 de la revolución solar. O sea, ya no es que fuera el dueño de la casa 8 natal. No, es que encima en la revolución solar estaba en casa 8. En la cúspide de la casa 6 y haciendo posición a planetas en la casa 12. ¿Vale? Em, Todavía aquí no podemos decir, porque la carta de George Michael, la casa 6 comienza en Sagitario. Enfermedades agudas curables. Sagitario rige el hígado. Aquí sí, ¿vale? En la casa 12, que serían las enfermedades crónicas no curables que requieren hospitalización, como habéis leído, tratamientos quirúrgicos, etcétera, pero nunca acabas con ella, eh, empezaba en Géminis, la casa 12. Y Géminis rige los pulmones, toda esta parte de aquí, ¿vale? Em, los pulmones bueno, todo lo que son los bronquios, pulmones, etcétera. Eh, y Leo es el que rige el corazón, pero estamos hablando también del miocardio, estamos hablando de diferentes zonas, estamos hablando de que Saturno por revolución solar estaba muy maléfico en casa 8 de la revolución solar, en la cúspide de la casa 6 haciendo oposición a planetas en casa 12 patógenos completamente, en una casa patógena, la casa 6 porque es la casa de enfermedades agudas curables, entre otras cosas. Aquí lo que estamos viendo es la muerte de George Michael, ¿eh? No estamos viendo otras cosas. Entonces, ya vemos que por revolución solar ese Saturno estaba a todo meter en casa 8 de la revolución solar, siendo regente natural de la casa 8 y siendo el planeta Anareta y además afligiendo por carta natal a el planeta Ileg, que es la Luna, ¿vale? Urano estaba al ascendente de la revolución solar, que era Aries, y Marte estaba afligiendo. El regente del ascendente de la revolución solar era Marte, ¿vale? Porque el ascendente está en Aries, de la revolución solar. Cumplía un rol de Aries ese año, George Michael, ¿vale? El regente es Marte, y Marte estaba afligiendo al Ileg, como hemos visto aquí, estaba haciendo una cuadratura al Ileg. Saturno en casa 8. Aquí se forma la tormenta perfecta. ¿Por qué? Marte haciendo una cuadratura a la Luna en Leo. El Ileg está en Leo. Corazón. Corazón. ¿Vale? Además, como bien ha dicho la causa de la muerte, Saturno estaba en casa 8 maléfica, completamente, muy, muy, muy fortalecido ese Saturno, porque viene naturalmente de ser dueño de la casa 8 y además señor de la carta por dignidades, acordaros, señor de la carta por dignidades, por eso hay que ver todo esto, ¿vale? Y
Estaba ese Saturno a todo meter con los planetas personales en la cúspide de la casa 6 en Sagitario, que rige el hígado. Sagitario rige el hígado y Júpiter también, ¿vale? Júpiter también rige el hígado. Pero no fue la causa de la muerte. La causa de la muerte fue una cardiopatía, un infarto. Probablemente, sí, sí. O sea, es así, Rocío. Se murió de un infarto. Sí. Y la revolución solar ya hablaba de él. Estaba la tormenta perfecta para que esto pasara. Ya estaba el Alcocoden muy debilitado, conjunción al planeta Marte de la carta natal, pero a la vez regente del ascendente de la revolución solar, de la parte de fuera, ¿vale? Aquí ves el ascendente. Urano al ascendente, inoportuno, inesperado, algo durmiendo, ¿vale? Posiblemente sea durmiendo porque es la luna, es de noche, posiblemente fuera durmiendo, ¿vale? Y esto es lo que nos dice la revolución solar. También os digo que aquí había también signos de que hubiera algún tipo de sustancias, ¿vale? Porque Neptuno es el rey de las sustancias, esta conjunción al nodo sur. Los dos están en casa 12 de la revolución solar, una casa horrorosa. Y encima estaban encima de Quirón y al medio cielo, ¿vale? Quirón es la herida que traemos. Y Neptuno está aderezando esa herida, ¿vale? Porque a veces esa herida se convierte en insoportable. ¿Por qué? Porque no la sabemos curar, no la sabemos sanar, no sabemos cómo hacerlo. Y esa herida que traemos, que es Quirón, eh, tenemos que sanarla y tenemos que saber cómo. Y George Michael creo que lo que estaba haciendo es aderezando esa herida que traía. La traía en Piscis, muy probablemente con la familia, con, con, con las emociones, con la sensibilidad, con las comunidades, con todo lo que... O sea, Piscis es un signo... Quirón en Piscis es... ¿Sabéis cuál es la mejor manera de curar un Quirón en Piscis? Nota a los demás. Date a los demás y sanas ese Quirón en Piscis, porque ese Quirón en Piscis da mucha depresión. ¿Y sabéis cómo se cura la depresión? Ayudando a otros. ¿Por qué? Porque veis en otros lo que vosotros no tenéis. Y se activa ese quirón, esa energía de quirón, se activa al cuidado de otros que están peor que vosotros. Eso es un quirón en Piscis bien sanado. La ayuda hacia otros. Pero ayuda activa, ¿eh? No, o sea, para sanar hay que hacer. No vale con dar una donación a... No, aquí no hablamos... O sea, la carta astral no entiende de cuántos millones tenga la persona ni nada de nada. Aquí hay una herida que hay que sanar y se sana con acción, no se sana con una transferencia. No. Entonces fijaros que la revolución solar ya iba bastante profunda. Entonces vamos a terminar con las direcciones primarias. Ya os digo, por favor, si os gusta el vídeo, suscribiros al canal, darme un me gusta, no os cuesta nada, es que lo tengo que decir porque luego, de verdad, os vais y no me dejáis ese like, no me dejáis ese dedito para arriba, esa suscripción para no perderos ningún vídeo, los comentarios, dejadme qué carta queréis que analicemos y la analizamos. Si queréis vuestra propia lectura de carta, escribidme al email que dejo aquí debajo, o vuestro curso, lo que sea que queráis hacer conmigo. Los cursos son individuales, los hago yo con vosotros individualmente, porque me gusta centrarme en cada persona, ¿vale? Por eso los hago individuales. No hago un curso para 27, no, hago un curso para una persona. Entonces, em, em, ahora vamos a ver las direcciones primarias, ¿vale? Para el día que falleció, que bueno, serían todo el año las direcciones primarias, ¿no? Vale. Entonces, vemos que en dirección primaria, el ascendente dirigido estaba en conjunción. No es una conjunción muy cerrada, pero sí está en conjunción con Lilith, ¿vale? Y el ascendente está en Leo. O sea, el ascendente de la dirección estaba hablando del Leo, del corazón, y estaba tocando a Lilith, ¿vale? Como no podría ser de otra manera,
Saturno dirigido afligiendo al Alcocoden. O sea, Saturno está debilitando al Alcocoden, al que nos da los años, y está diciendo, probablemente no esté en conjunción partil porque esta hora probablemente no esté muy afinada, ¿vale? Aquí tenéis que tener siempre en cuenta que las horas que son redondas no están muy bien afinadas. Entonces, nos cambia un poquito y la dirección primaria tiene que estar la hora exacta, no puede estar otra hora, ¿vale? Tiene que ser exacta para ver una dirección primaria, revolución solar, etcétera, siempre horas exactas. No sirve sobre las 8 y las 10, no. No, esto no sirve nada más que para pasar el tiempo. Entonces, Saturno estaba arriba de la carta, siendo el señor de la carta por dignidad, siendo jefe de la casa 8 natal, en la revolución solar, como habéis visto, muy activo, y en direcciones primarias ya, pues ni te cuento, porque la dirección nos habla de una conjunción con el Alcocoden. Y esta conjunción de Saturno con Júpiter, que es el Alcocoden, nos habla de que Saturno dice, se acabó el tiempo. Alcocoden, que es Júpiter en este caso, no siempre coincide todo. Tenéis que calcular, como hemos dicho, en el orden del vídeo. Saturno dice, hasta aquí hemos llegado, se acabó el tiempo. Y el tiempo de Júpiter se acaba, ¿vale? Entonces, bueno, si veis también en los ejes de la dirección primaria, pues vemos que el medio cielo dirigido está, por eso os digo, está en el medio cielo dirigido y el bajo cielo. En el bajo cielo ya nos está diciendo, el bajo cielo es el final de la vida, ahí vemos el final de la vida. La forma, el planeta Nareta, etcétera, lo vemos en la casa 8. Pero en la casa 4 es cuando vemos el final de la vida. ¿Y quién estaba en el final de la vida diciendo también, se acabó? Plutón. Plutón es el regente de la casa 8 moderna. Pero es que Marte es el regente de la casa 8 tradicional. Los dos regentes de la casa 8 naturales, ¿vale? No de esta carta, sino naturalmente, porque son la casa 8 es la casa de Escorpio natural y el regente puede ser moderno Plutón, Marte tradicional, helenística. Los dos regentes estaban en la cúspide de, el bajo cielo, del bajo cielo del bajo cielo dirigido, ¿vale? Aquí, a ver, vale, del bajo cielo dirigido exactamente, porque su medio cielo y su bajo cielo natal están aquí. Pero como estamos viendo direcciones primarias, tenemos que ver los planetas dirigidos, ¿vale? Que como he dicho en un vídeo, lo tenéis por ahí en un vídeo también, las direcciones primarias, los planetas se mueven a una velocidad que no es un grado por año, pero más o menos, ¿vale? Son 4 grados cada... Bueno, tenéis un vídeo por ahí que lo explico, ¿vale? Es que se nos hace muy largo. Entonces, ascendente, conjunción a la Luna, al Lilej, Saturno arriba de la carta, dignificado, siendo el señor de la carta, siendo el señor de la casa 8, dueño de la casa 8, siendo planeta Nareta, afligiendo al Lilej en carta natal, afligiendo a Lilej directamente en una oposición, ¿vale? Pues y Plutón ahí ya como significador de la muerte, ¿vale? O Marte, me da igual, uno de los dos, porque los dos están aquí, ¿vale? Entonces, y los dos vienen de aquí, de estar en conjunción en carta natal, vienen de estar los tres aquí en conjunción en casa 3 ahí dándole bien a la casa 3 al eje 3-9, ¿vale? Y bueno, por lo que podemos ver, tránsito, revolución solar, eh, direcciones primarias. Podríamos ver muchas otras cosas más, ¿eh? He visto las estrellas fijas y no he visto que tuviera estrellas fijas muy activas, ¿vale? Porque también hay que mirarlo, lo de las estrellas fijas. Yo cuando hago una lectura de carta natal, no hago una lectura de la carta, hago todo lo que estáis viendo. No, evidentemente no le digo a la persona si se va a morir o no, eso no se lo digo, pero sí que hago una lectura completa
viendo todo. Lunaciones, carta natal, estrellas fijas, todo lo que rige la carta. Planetas modernos, planetas tradicionales, cómo no afligen, cuál es el ILE, cuál es el Acocoden, cuál es la Nareta, qué puedes esperar de esto, cómo está la casa 7, cómo está la casa 5, cómo está la casa 1. O sea, completa la lectura de carta natal. Son como 2 horas y pico una lectura de carta natal para hacerla completa, porque a mí me gusta hacerla completa para que lo entendáis bien, ¿vale? Y tenéis el email aquí abajo para poder escribirme cuando queráis tener vuestra lectura, ¿vale? Así que nada, Rocío, corazón, que nos habías dejado el mensaje, eh, George Michael murió efectivamente por una afección en el hígado que ya estaba en la revolución solar. Saturno ahí, dale que te pego, a la casa 6 que es las enfermedades agudas curables, pero es un añadido que hemos leído en la Wikipedia, la, ah, la autopsia reveló esto, que tenía hígado graso, coincide con que la casa 6 la cúspide, empieza en Sagitario, regente de Júpiter, los dos rigen a el hígado, y afligiendo Saturno también a planetas personales en casa 12. A su vez, Marte, regente del año, afligiendo a Lilith, ¿vale? Y Saturno muy activo en casa 8, maléfico, total, había peligro de muerte real porque Saturno es el planeta Anareta. Y cuando Saturno en una revolución solar pasa a casa 8, hay peligro ese año. Hay peligro. Cuando tú sabes planeta Anareta y ese planeta Anareta en la revolución solar se pone en casa 8, cuidado, hay peligro. Hay que ver otras formulaciones, ¿eh? Estamos haciendo una cosa eh, sencilla, que vean cómo es la astrología, para que luego me vengan diciendo que con los tránsitos Piscis va a tener no sé qué, no sé cuánto le va a tocar la lotería. No, no funciona así. Entonces, sin más, chicos, pues que descanse en paz, John Michael. Sí que murió de un infarto, porque el Ilia que estaba en Leo, el corazón, sí que tenía hígado graso, porque la casa 6 comenzaba en Sagitario, regente Júpiter, hígado, ¿vale? Sí que es esa la. Y sí que murió de repente, porque ese año Urano estaba allí también, ¿vale? Inesperado e inoportuno. Entonces, pues ahí tenemos la tormenta perfecta en la revolución solar, tanto en la revolución solar como en direcciones primarias, como en tránsitos donde vemos el clima. No vemos nada más, solamente el clima. En tránsitos se ve el clima. No os vayáis a tránsitos para predecir nada. No sirven los tránsitos para predecir. Y quien diga lo contrario, que venga y me enseñe el libro donde pone que los tránsitos predicen. Quien me esté viendo, que diga, que me venga y me diga, y estoy dispuesta, abro debate, que me diga un solo astrólogo de estos que predicen con los tránsitos y los horóscopos, que me venga y me diga en qué libro está que tú puedes predecir algo con unos tránsitos. Y yo en antena me comprometo a sacar, pero que venga y me lo explique. Porque ya os digo que en todos los libros que tengo yo de astrología, que son 21 años estudiando astrología, no hay un solo libro que diga eso. Así que cuando hagáis consulta con alguien, una consulta de carta natal, por favor mirar bien con quién la hacéis. Porque hay gente que se lee un libro y ya se dicen astrólogos, abren un canal, empiezan a hacer horóscopos, empiezan a tener seguidores, empiezan a tener. Y luego, pues cogen y le preguntan a ChatGPT la lectura de carta natal, por ejemplo. Y no. Hay que ser serios, hay que ser hay que tener rigor, hay que tener responsabilidad con lo que les decimos a las personas, porque podemos provocar muchas cosas. Hay que tener responsabilidad, ¿vale? Rigor astrológico y seriedad con esto. No podemos ir a la ligera, porque le hemos leído un libro y ya no creemos nosotros que somos Morín de Villafranche. No, no señores, no. Yo llevo 21 años estudiando astrología y todavía me cuesta decir que soy astróloga, porque realmente lo que soy es estudiante de astrología. ¿Qué es lo que son todos estos que están por ahí? Tito Macías, estudiante de astrología también, y es un maestro de maestros.
y sigues siendo estudiante, porque la astrología no terminas de estudiarla nunca. Entonces, que no me vengan a decir que con unos tránsitos y el año que viene, pues le va a ir a Aries así, 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 a Piscis así, 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 a Cáncer así, 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 porque me digan y vengan y me digan en el canal y le reto a cualquier astrólogo, de verdad, me comprometo con vosotros a que cualquier astrólogo que quiera venir a decirme con los tránsitos predice que venga y me lo explique y os lo explica a vosotros también. Y de dónde la ha sacado la base y las fuentes, claro, porque me lo tiene que demostrar. Así que sin más, chicos, mirar bien con quién hacéis consultas, mirar bien con quién, en manos de quién os ponéis, porque una lectura de carta natal es algo precioso y maravilloso, porque os enseña a conoceros a vosotros, os enseña a conocer por qué pasan según qué cosas, y os enseña a aprender muchísimas, o sea, os hace aprender muchísimas cosas de vosotros mismos y de acontecimientos que surgen en la vida, eh, pero hay que saber leer el cielo. Es un arte leer el cielo y es un arte que se basa en el estudio y en la matemática, no en lo que me salga a mí de la peineta o lo que me salga a mí de la primera idea que me venga a la cabeza. Esto no es un tarot, esto no es un tarot, esto no es un oráculo. La astrología es matemática pura y energía. Ya está. Física cuántica, matemática y una buena interpretación. Así que sin más, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal, no os cuesta nada. A mí, de verdad, que me ayudáis mucho y que YouTube mueva el vídeo. Mirad en la cajita de descripciones que tenéis pues el email donde escribirme si queréis algún tipo de servicio astrológico. Y nada, que tengáis unas felices fiestas, si no nos volvemos a ver, felices fiestas. Que tengáis, sobre todo, que no haya carencia de nada. Sobre todo que no haya carencia. Yo es lo único que pido, que no haya carencia. Realmente tenéis un vídeo también en el canal. Ya tengo como 200 vídeos ahí. Tengo ahí como 200 vídeos. Tenéis un vídeo también de la carta natal de Jesús. Y os cuento cómo Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús no era Capricornio. No tenía carácter, ni forma, ni la fuerza de un Capricornio. No, no era Sol Capricornio. Tenéis un vídeo en el canal que lo podéis ver, así que sin más, felices fiestas, feliz reencuentro familiar, que tengáis una mesa llena. Yo es lo único que pido, tener una mesa llena, todo el mundo, tener una mesa llena, porque sé que las circunstancias están difíciles en todos los sitios. Y es lo único que pido, una mesa llena para todos. Así que un besito muy grande, mis amores. Nos vemos en el siguiente programa de Rincón Espiritual de la Ángela, que posiblemente sea ya en enero, ¿vale? Y nada, os quiero muchísimo. Gracias por haber estado este año aquí y mil besos para todos.